Hola, en la lección de hoy vamos a comenzar a estudiar unos aspectos básicos que tienen que ver con una rama de la física que se llama la termodinámica. La termodinámica estudia las relaciones que existen entre tres formas de energía fundamentales, entre el calor, el trabajo mecánico y la energía interna. El calor ya hemos estudiado lo que era. Un trabajo mecánico, ya de principios básicos de la física, ya sabéis también lo que significa. Y la energía interna, esto ya hablaré a continuación más adelante, lo que significa esta forma nueva de energía. Bueno, las relaciones entre estas formas de energías, entre el calor, el trabajo mecánico y la energía interna de un sistema, vienen reguladas por lo que se denomina la primera ley de la termodinámica. Un ejemplo muy clásico, introductorio, de esta primera ley de la termodinámica es lo que ocurre en una locomotora antigua de vapor. ¿Cómo opera? Pues aprovechando esta primera ley de la termodinámica que más adelante os voy a comentar. El agua se calienta, recibe calor y por tanto hierve. Al hervir veremos que una parte se invierte en aumentar su energía interna, por eso hierve, aumenta su temperatura, y otra parte de la energía se invierte en el vapor producido, va a efectuar un trabajo al expandirse y ese trabajo va a ser el que finalmente impulsa a la locomotora. Bien, dos conceptos iniciales que debemos entender y definir antes de comenzar a explicar en qué consiste la primera ley de la termodinámica. Y estos dos conceptos es sistema termodinámico y proceso termodinámico. ¿Qué va a ser para nosotros un sistema termodinámico? Pues es un conjunto de objetos que los vamos a aislar del entorno y sobre ese conjunto de objetos puede intercambiar ese sistema de objetos, ese conjunto de objetos puede intercambiar energía con su entorno exterior. Un ejemplo tenéis aquí, por ejemplo una olla que está llena de maíz al cual le comunicamos calor. Entonces todo el maíz lo consideramos como un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico que va a recibir calor de su entorno por conducción a través de la olla, va a recibir calor ese maíz y ese maíz finalmente va a expandirse y va a realizar un trabajo para levantar la tapa de la olla. Bien, pues este maíz lo consideramos como un sistema termodinámico porque va a intercambiar energía con su entorno. Por una parte, por abajo está recibiendo calor, una forma de energía, y por el otro lado está transmitiendo energía en forma de trabajo mecánico contra la olla, en el sentido de intentar levantar la tapa de la olla. ¿Y qué es un proceso termodinámico? Pues un proceso termodinámico es cuando un sistema termodinámico, por el hecho de transferir energía con su entorno, se produce un cambio en tres constantes físicas de ese sistema termodinámico. Se produce un cambio en su presión y o su temperatura y o su volumen. Cuando un sistema termodinámico, al intercambiar energía con su entorno, ya sea absorbiéndola o ya sea cediéndola a su entorno, cuando intercambia energía con su entorno y cambia alguno de sus tres constantes físicas, me refiero a su presión, a su temperatura o a su volumen, decimos que ese sistema termodinámico ha realizado un proceso termodinámico. Bien, un sistema termodinámico que hemos definido antes puede intercambiar por tanto energía con su ambiente, bien en forma de calor o bien en forma de trabajo. Vamos a definir una regla de signos tanto para el calor como para el trabajo. Si el calor es absorbido por el sistema, vamos a considerar entonces que el calor Q es de signo positivo. Si el sistema es el que cede calor a su entorno, vamos a considerar entonces el Q de signo negativo.
el trabajo, signos que puede tener el trabajo. El trabajo, si lo realiza el sistema contra el entorno, se va a considerar positivo. Sin embargo, si el trabajo lo realiza el entorno contra el sistema, le vamos a asignar el signo negativo. Bueno, esto de los signos veréis su importancia cuando os describa la fórmula de la primera ley de la termodinámica, donde intervienen nuestros tres actores: calor, energía interna del sistema, que ya hablaré de ella, y el trabajo. Estas tres formas de energía se relacionan entre sí según la primera ley de la termodinámica, y los signos van a tener una vital importancia, los signos que hemos aprendido anteriormente. Vamos a estudiar ahora a dos actores que nos quedan. El calor ya sabéis lo que es, calor que puede absorber un sistema, o el calor que puede ceder el sistema, ya sabemos lo que es, ya lo estudiamos en otras lecciones. Calor es una forma de transferencia de energía, como sabéis. Ahora vamos a estudiar a los otros dos protagonistas de esta película. Uno es el trabajo, que puede realizar el sistema contra el entorno o el entorno contra el sistema, y otro protagonista es la energía interna del sistema, que también puede variar. Vamos primero a estudiar un poquito el trabajo. El trabajo que puede realizar un sistema contra el entorno, que es positivo en este caso, o el entorno contra el sistema, que es negativo en este caso. Y para ello vamos a tomar un modelo que va a ser, por ejemplo, un cilindro con un pistón móvil. Y este va a ser un ejemplo sencillo para que entendáis una formulita que vamos a utilizar para calcular el trabajo que realiza el sistema, bien contra el entorno o el entorno contra el sistema. Pues bien, para entender la fórmula que os voy a dar ahora, que nos va a dar el trabajo que realiza un sistema bien contra el entorno o al revés, vamos a estudiar este modelo simple, un modelo que consiste pues en un cilindro con un pistón que se puede mover, y dentro de él hay encerrado un gas caliente que está ejerciendo presión contra este pistón. Y entonces vamos a considerar, para simplificar esto, una molécula de ese gas. Es una molécula de ese gas, en un instante determinado está ejerciendo una fuerza contra este pistón móvil, y esa fuerza pues hará desplazarse el pistón hacia la derecha. Si imaginamos que esa fuerza está ejercida solo por esa molécula, entonces esa fuerza va a desplazar, como bien podéis imaginar, muy poquita cantidad al pistón hacia la derecha. Esa cantidad es lo que llamamos aquí diferencial de X. Y el trabajo que realiza esa fuerza de empuje de esa molécula contra el pistón, ese trabajo, por tanto, vendrá definido. Recordad que el trabajo siempre es igual a fuerza por desplazamiento. Pues esto es un trabajo muy pequeño, un trabajo infinitesimal, diferencial de omega, es igual a la fuerza que ejerce esa molécula contra el pistón por el pequeñito desplazamiento que produce, diferencial de X. Aquí ahora hacemos un juego. Como recordáis que la fuerza es igual a la presión por el área sobre el cual está ejercida toda esa fuerza, pues sustituimos la fuerza por su expresión equivalente, que es presión P por la superficie donde se aplica esa fuerza, y así sale entonces la siguiente formulita, que el diferencial de trabajo, el trabajo infinitesimal pequeño que realiza esta molécula para desplazar un desplazamiento también muy pequeño del pistón, al final lo podemos expresar en función del incremento de volumen infinitesimal que se produce dentro del cilindro. El diferencial de omega es igual a la presión que ejerce esa molécula por el diferencial de V, por el incremento infinitesimal de volumen. Esto lo hemos considerado para una molécula nada más del gas, que producirá por tanto un trabajo elemental pequeñísimo, infinitesimal, y debido a un incremento también infinitesimal de volumen. Pero ahora sí, consideramos ya un cambio finito de volumen, de un volumen inicial V1, V2, y debido a todas las moléculas del gas que están ejerciendo presión sobre toda la superficie del pistón, pues al final vamos a tener que sumar todos estos trabajos elementales que se produce por una molécula
el producido por todo el gas y para desplazar una cantidad finita, el volumen de un volumen V1 a V2. Y entonces, como ya sabéis de cálculo, eso se traduce, ese trabajo ya finito, ese trabajo total, será una suma de infinitos términos iguales a este que estoy señalando. Y eso es una integral en matemáticas, y esa integral va desde el volumen inicial V1 al volumen final V2, de P por diferencial de V. Esta es una simbología, es una fórmula, perdón, que nos da el trabajo efectuado en un cambio de volumen, ya sea un aumento de volumen o ya sea una compresión del volumen. Es el trabajo que efectúa, vamos a suponer en el trabajo de expansión del ejemplo primero, es el trabajo que efectúa el gas, nuestro sistema termodinámico gas, que efectúa contra su entorno, que en este caso es el pistón, para desplazar ese pistón una cantidad determinada y por lo tanto aumentar el volumen interno del pistón de V1 a V2. Simplificando las cosas para ejercicios elementales, esta presión P, si consideramos que mientras se está expandiendo el pistón aquí arriba, mientras se está expandiendo hacia la derecha, va incrementando su volumen y suponemos que la presión que ejerce todo el gas interno sobre sus paredes del cilindro y el pistón, esa presión se mantiene siempre constante durante todo el proceso de cambio de volumen del cilindro. Si la presión la consideramos constante, esta integral desaparece y se convierte en la siguiente fórmula, que es bastante más sencilla de tratar en ejercicios elementales. Y aquí la tenéis. Ya os la pongo en un círculo porque es lo que vamos a utilizar en ejercicios elementales de esto. Para calcular el trabajo efectuado por un sistema termodinámico, pensar en ese gas caliente encerrado dentro de ese cilindro, es nuestro sistema termodinámico, el gas, que intenta expandirse, intenta empujar el pistón. Bueno, pues el trabajo que realiza ese gas para empujar el pistón y por tanto aumentar el volumen del interior del cilindro de V2 a V1 va a ser igual a trabajo igual a presión, que es constante, por volumen final menos volumen inicial. Bueno, pues ya hemos estudiado dos formas de energía que van a intervenir en la primera ley de la termodinámica. Nos quedaba una tercera, como ya os dije. Y esta tercera forma de energía se llama la energía interna. Y de hecho, como dice aquí en este papel, la energía interna es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. La energía interna de un sistema se puede definir desde muchos enfoques. Vamos a definirlo nosotros desde un enfoque microscópico, en el sentido de que consideremos que la materia, como todos sabéis, está considerada por átomos y moléculas. Y cada una de estos átomos y moléculas son partículas que tienen energía cinética y potencial. Recordar lo que era una energía cinética, que tiene que ver con la velocidad, y la energía potencial tiene que ver con la posición de esa partícula en un entorno donde está sometido a fuerzas externas de ese entorno. Bien, pues, ¿cómo definimos la energía interna de un sistema? Pues como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, átomos, moléculas, etc., más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas. Todas esas partículas, todos los átomos o moléculas que constituyen nuestro sistema termodinámico sienten unas fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, y debido a ello, debido a estas fuerzas internas interatómicas e intermoleculares, cada átomo, cada molécula tiene acumulada una energía potencial debido a esta interacción con las moléculas o átomos vecinos. Esa energía potencial, sumamos la energía potencial de todas las partículas de nuestro sistema y las energías cinéticas de todas sus partículas también. La energía cinética tiene que ver mucho con la velocidad y la masa de esa partícula. La suma total de todas estas energías es lo que llamamos de manera global la energía interna de un sistema termodinámico. Esa energía interna la vamos a simbolizar con la letra U mayúscula. Y cuando haya un cambio de
energía interna en el sistema termodinámico que nosotros consideremos, ese cambio de energía interna lo vamos a representar como delta de U, sabiendo siempre que en matemáticas delta de U siempre es una diferencia de qué, en este caso, de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Incremento de U es igual a energía potencial final menos energía potencial inicial. Vamos ahora a entrar en la parte más importante de la lección de hoy, y es explicar la primera ley de la termodinámica. Una vez que ya hemos establecido los conceptos básicos de termodinámica, qué es un sistema termodinámico, qué es un proceso termodinámico, qué es el calor, qué es el trabajo, qué es la energía interna de un sistema, pues vamos a relacionar precisamente estas tres formas de energía: calor, trabajo y energía interna. Para eso, mirar este dibujo que tenemos aquí a la izquierda, imaginar que agregamos una cierta cantidad de calor por la izquierda al sistema procedente del entorno, que por supuesto ya sabéis que tiene signo positivo en este caso, y este sistema no realiza ningún trabajo contra su entorno. Imaginar que el trabajo es cero. Por el principio de conservación de energía, toda esta transferencia de calor Q se va a invertir ¿en qué? Pues en incrementar precisamente la energía interna del sistema, la energía interna que hemos definido anteriormente, es decir, va a aumentar la energía cinética y la energía potencial de todas las partículas elementales que componen este sistema. Es decir, dicho de forma macroscópica, se va a incrementar la energía interna del sistema. ¿Y cuánto? Pues la misma cantidad que el calor que le hemos transferido. Como ese calor, esa cantidad de calor Q se invierte totalmente en incrementar la energía interna del sistema porque no hay realización del trabajo hacia el entorno, entonces la cantidad Q que suministramos al sistema va a ser igual al incremento de energía interna que se produce. Al incremento de energía interna que se produce. Bueno, ¿y qué ocurre si al absorber calor el sistema realiza un trabajo contra su entorno? Pues entonces, también aplicando el principio de conservación de la energía, si transferimos una cantidad de calor Q que absorbe el sistema y va a realizar un trabajo contra su entorno debido a este calor que ha absorbido, pues entonces se debe cumplir que el calor total absorbido por el sistema, una parte de él se va a invertir en realizar ese trabajo, en este caso externo, contra el entorno, y otra parte se va a invertir en incrementar la energía interna de este sistema. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que únicamente estamos aplicando el principio de conservación de la energía, calor suministrado a un sistema se va a invertir una parte en incrementar su energía interna y en otra parte se va a invertir en realizar un trabajo contra el sistema. Esto es un caso particular de transferencias de energías. Entonces, ya haya transferencia de calor como de trabajo, ¿cuál va a ser el cambio total de la energía interna del sistema? La energía interna del sistema, la variación de energía interna del sistema, por tanto, que será igual a Q menos omega, siguiendo este ejemplo muy particular, donde el Q es absorbido por el sistema y el trabajo es realizado contra el entorno. Entonces, según este modelo muy particular que tenemos aquí, podemos deducir entonces que el incremento de energía interna que se produce en este ejemplo es igual al calor que le suministro menos el trabajo que realiza contra el sistema. Y reacomodando estos términos quedaría mucho mejor esta fórmula que os recomiendo a todos para los ejercicios, porque esta fórmula ya no va a tener en cuenta solamente este caso particular, sino cualquier caso. Me refiero que esta fórmula que veis aquí va a funcionar para este caso donde el calor es positivo porque es absorbido por el sistema y donde el trabajo es positivo porque el sistema realiza trabajo contra el entorno. Pero esta fórmula general también va a funcionar para otros casos. En el caso que el calor sea negativo, cedido, que el trabajo también sea negativo, que cambien los signos,
Entonces, cambiando los signos del trabajo y del Q, el incremento de U también va a funcionar también con la fórmula de arriba, pero es más conveniente que la veáis como la fórmula de abajo. Esta fórmula es general. Para este caso particular, donde el Q es positivo y el trabajo es positivo y el incremento de U es también positivo, va a funcionar esta fórmula como la anterior, por supuesto, pero esta fórmula es muy intuitiva, porque fijaros, para este caso particular, ¿qué mensaje estamos extrayendo de esta fórmula? Que cuando agregamos calor a un sistema, una parte de la energía agregada permanece en el sistema, incrementando su energía interna, y otra parte se transfiere a efectuar un trabajo contra su entorno que llamamos omega. Bien, pues repito, esta fórmula Q igual a incremento de U más omega funciona para este ejemplo particular con los signos de Q y omega positivos, el signo de incremento de U también positivo, porque se incrementa la energía del sistema y por tanto es positivo. Pero también va a funcionar esto con los signos adecuados para en cada término y con la convención de signos que hemos estudiado anteriormente. Esto va a funcionar para otros casos. Para otros casos donde el Q y o el trabajo cambien de signos. Recordar entonces que la regla de signos que hemos utilizado, que hemos explicado anteriormente, se va a aplicar en esta fórmula. Por ejemplo, si ahora cambiamos este modelo y ahora el sistema cede calor al sistema, el sistema cede calor al entorno, el calor tendría signo negativo. La cantidad de calor Q tendría signo negativo. Y aquí en esta fórmula pondríamos esa cantidad de calor, calorías o julios, con signo negativo en este lado de la ecuación. Si el sistema aumenta su energía interna o la disminuye, eso va a influir en el signo de incremento de U. Si aumenta su energía interna, es positivo. Y si disminuye su energía interna, este signo, el signo de incremento de U, es negativo. Y si el omega es un trabajo que el entorno realiza contra el sistema, sería negativo, pues aquí ponéis negativo. Donde pone omega, la cantidad en julios lo podéis con signo negativo. Es decir, que el signo de omega puede ser positivo o negativo. Repasamos. ¿Cuándo es positivo o negativo el signo este de omega? Es positivo cuando el sistema realiza trabajo contra el entorno. Pero si tenemos otro caso particular, donde es el entorno que realiza un trabajo contra el sistema, el trabajo tiene signo negativo. Y entonces acomodamos en esta fórmula un signo negativo aquí. El calor, si lo absorbe el sistema, es positivo, y si lo cede el sistema al entorno, es negativo. Y en un caso u otro va a influir en el signo de Q de esta fórmula. Y el sistema, si incrementa su energía interna, es positivo, incremento de U es positivo, y si disminuye su energía interna, incremento de U es negativo. Y con eso podemos abarcar entonces todos los casos que se produzcan, no solo este caso particular. Bueno, pues esta fórmula, bien incremento de U igual a Q menos omega, o Q igual a incremento de U más omega, estas dos fórmulas, una u otra, constituyen precisamente la primera ley de la termodinámica. Y ya veis que, repito, la primera ley de la termodinámica, como estáis observando en la fórmula, está relacionando calor, trabajo y energía interna. Y al final no deja de ser más que una generalización del principio de conservación de la energía que se estudia en física en forma general. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y solo que aquí las formas de energía que estamos hablando son calor, trabajo y energía interna. Entonces estamos viendo aquí que el calor no se destruye ni se va a crear. El calor se va a transformar en una variación de la energía interna del sistema y o una variación del trabajo contra o a favor del entorno. Muy bien, ahora vamos a ver aquí un par de casos para practicar un poquito esta fórmula de una manera muy simple. Mirar, en este caso tenemos el entorno que proporciona un calor de 150 joules a nuestro sistema.
Entonces este calor le tenemos que asignar un signo con la regla de convención de signos. ¿Qué signo tendría? Pues signo positivo. Entonces el calor es más 150 julios, que son absorbidos por el sistema. Pero una parte de ese calor se va a invertir en que el sistema realice un trabajo contra su entorno exterior. Y ese trabajo va a valer una cantidad de 100 joules o 100 julios. Como este trabajo se realiza contra el entorno, imaginaros el trabajo de expansión de nuestro cilindro de los gases de combustión del motor de un carro. Se expande los gases del cilindro empujando el pistón, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso sería un ejemplo de este caso en el cual una parte del calor suministrado al sistema, una parte de ese calor se traduce o se invierte en realizar un trabajo de expansión, imaginarlo, trabajo contra el ambiente, contra el entorno, que vale 100 julios. Y este trabajo le asignamos un signo, positivo o negativo. Bueno, pues como el trabajo lo realiza el sistema en contra del ambiente, en contra del entorno, es positivo, más 100 julios. Imaginaos, repito, el ejemplo del pistón que se ve empujado por los gases de combustión, que forman parte de nuestro sistema, los gases, y esos gases están expandiendo, están realizando un trabajo en contra del entorno, que en ese caso es el pistón móvil, el entorno, el pistón móvil. Bueno, pues ya tenemos asignados los signos al calor y el trabajo. Y ahora, pues la pregunta sería, ¿cuánto varía la energía interna del sistema? Pues si aplicamos, bueno, en este caso ha aplicado la primera versión de la fórmula, la que tenemos aquí. Es igual, cualquiera de las dos, solamente que de una despejáis lo que os interesa, que en este caso es la energía interna. Entonces, de esta fórmula, si queréis, que es la única que os recomiendo que aprendáis, despejáis la energía interna. La variación de energía interna que será igual a Q menos omega. Q menos omega. El omega va restando a la Q. Q menos omega. Y ahora, ¿Q cuánto vale? Más 150 julios. Menos más 100 julios. Menos más 100 julios se queda al final un menos al final. Menos 100 julios. Es decir, que tenemos 150 julios menos 100 julios da un total de más 50 julios. ¿Qué quiere decir este más 50 julios? Pues primero es el 50 quiere decir que tanto varía la energía interna del sistema. Que tanto varía. Y el signo positivo nos está indicando si es un incremento o un decremento de su energía interna. Como es positivo, nos está diciendo que la energía interna del sistema se incrementa en 50 julios. ¿Se incrementa por qué? Debido a este calor que ha absorbido, una parte se ha ido en realización del trabajo por parte del sistema y otra parte se ha invertido en ese incremento de 50 julios de la energía del sistema. Si el sistema tenía una energía interna U sub 1 y finalmente tiene una energía interna U sub 2, lo que está representando estos 50 julios es la resta de U2 menos U1, que es lo que se llama incremento de U. No se olviden de eso. Esto no es la energía. Los 50 julios no representan la energía interna inicial del sistema, ni tampoco representan la energía final del sistema. Eso es importante que lo sepáis. Y de hecho, en termodinámica no suele ser muy importante saber la energía inicial interna del sistema, U1, ni la energía final U2. Lo que interesa, ya lo estáis viendo aquí en la primera ley de la termodinámica como ejemplo, lo que interesa es la variación de la energía interna. Sobre todo para esta primera ley de la termodinámica no es tan importante cuánto vale U1 y U2, sino lo que es importante es la variación de la energía interna. Bueno, pues estos 50 julios es un incremento de la energía interna del sistema, en este ejemplo. Y ya veis que se cumple el principio de conservación de la energía. Estos 150 julios que entran del entorno al sistema, una parte, 100 julios, se van en realizar un trabajo del sistema contra el ambiente y 50 julios, lo que nos queda, otros 50, se invierten en incrementar la energía interna
del sistema. Es decir, la energía, 150 julios, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estos 150 julios se van a transformar totalmente, sin perderse nadie, totalmente una parte en trabajo mecánico del sistema contra el entorno y otra parte en incrementar su energía interna. La energía no se crea ni se destruye, solo se ha transformado en otras formas de energía. El Q solamente se ha transformado en dos nuevas formas de energía. Una que es una transferencia de energía en forma de trabajo mecánico y otra en una forma de energía que es un incremento de la energía interna del sistema. Bueno, y aquí vemos otro segundo caso. Este caso y el anterior y el siguiente, pues el único propósito que tiene es que entendáis mejor la fórmula de la primera ley de la termodinámica y también que manejéis con facilidad y entendáis los signos convencionales para el calor y para el trabajo. Bien, en este segundo ejemplo vemos lo siguiente. Tenemos aquí el sistema y vemos que del sistema sale calor. El sistema cede calor al entorno. Por tanto, el Q va a tener signo negativo. ¿Y cuánto? Pues 150 julios. Ahora es el sistema el que cede calor al entorno. ¿Y cuánto calor? 150. Y el signo negativo indica cesión del sistema de calor del sistema al entorno. Y en este ejemplo, además, el entorno está realizando un trabajo como el sistema, contra el sistema, perdón. Imaginaros que es al revés. El pistón que contiene nuestros gases de combustión, imaginar que desde fuera aplico una fuerza al pistón para comprimir ese gas. Pues eso sería un ejemplo de un trabajo realizado por el entorno, en ese caso el pistón, mi mano y el pistón, contra el sistema, contra los gases de combustión. Ese trabajo, como es un trabajo que realizamos del ambiente al sistema, pues tiene signo negativo. Y suponemos que son 100 julios. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto será el incremento o decremento de energía interna del sistema? En este caso, se cede calor por un lado y se absorbe trabajo por el otro. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula del primer principio o primera ley, de la termodinámica, que dice que incremento de U es igual a Q menos omega. Esta fórmula o la otra versión, que es Q igual a incremento de U más omega. Pero vamos a aplicar esta versión. Incremento de U es igual a Q menos omega. Y lo que queremos calcular es precisamente este incremento de U, la variación de energía interna que se produce en el sistema, en este caso de entrada de energía en forma de trabajo mecánico del exterior y salida de energía en forma de calor hacia el exterior, y con sus cantidades y sus signos. Bien, entonces ahora donde pone Q le ponemos menos 150. Luego el menos este es de la fórmula de la primera ley de la termodinámica, es de la fórmula, este menos, y ahora le añadimos aquí el omega, la cantidad omega, que en este caso omega es menos 100 joules. Entonces fijaros bien, pensar mentalmente aquí los números que aparecen. Q es menos 150, luego menos 100 julios, o sea que hay un menos de la fórmula y menos 100 julios del signo convencional asignado al trabajo. O sea que tenemos, repito, menos 150 menos 100 julios. O sea que tenemos al final menos 150 más, menos por menos es más, ¿verdad? Más 100 julios. Menos 150 más 100 julios, ¿a qué equivale? A menos 50 joules. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que en este proceso termodinámico, donde por un lado se absorbe energía en forma de trabajo mecánico que vale menos 100 julios y por este lado se desprenden 150 julios en forma de calor al entorno,
Me está diciendo que el sistema disminuye, por ser negativo, su energía interna. ¿Y en cuánto disminuye? En 50 julios. Y además tiene sentido. O sea que el sistema disminuye su energía interna en 50 joules o julios. Tiene sentido lo que os está diciendo. ¿Por qué? Porque si yo suministro energía al sistema en forma de trabajo del entorno contra el sistema de 100 julios, el sistema absorbe eso, absorbe esa cantidad, y una parte de ella, no va a ser una parte de ella, lo que cede al exterior es esta cantidad, esta energía, pero cede mucha más energía al exterior. Absorbe por este lado derecho 100 julios y por este lado izquierdo desprende 150 julios. Como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, tiene que haber recogido 50 julios, para expulsarlos por aquí en forma de calor, tiene que haber recogido 50 julios de algún sitio. ¿De dónde? De la energía interna del sistema. Ha absorbido 50 julios de la energía interna del sistema y ha absorbido 100 julios del trabajo que le viene por la derecha, que la absorbió. Y con eso cede los 150 julios. Por tanto, estáis viendo que si el sistema ha cedido 50 julios, ha aportado 50 julios en forma de calor unidos al trabajo, quiere decir que la energía interna del sistema, por tanto, ha disminuido. ¿En cuanto? En esos 50 julios. Bueno, y ya un último ejemplo es este caso. En este caso, estamos agregando al sistema 150 julios, por tanto son positivos, y el sistema realiza un trabajo contra el entorno de 150 julios. ¿Qué estamos viendo aquí intuitivamente? Que también es positivo el trabajo, 150 julios, la regla de los signos. O sea, tanto el calor como el trabajo tienen signos positivos, por lo que ya sabemos. Bien, pero ahora pensar aquí. Todo el calor que absorbe el sistema se invierte en realizar un trabajo contra el entorno. Todo el calor, la energía que viene del entorno en forma de calor, el sistema lo devuelve otra vez al entorno en forma de trabajo. Otra forma de energía que es trabajo. Los 150 julios se transforman en 150 julios. O sea, todo lo que entra por un lado en forma de calor y es 150 julios, lo regresa de nuevo al entorno, pero en otra forma de energía que es trabajo. Pero todos esos 150 julios en forma de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Intuitivamente veis que el sistema no ha variado su energía interna, ni ha incrementado ni ha disminuido, porque no ha absorbido calor. El sistema no ha absorbido ni desprendido calor. Simplemente este calor entrante a través del sistema ha salido en forma de trabajo. Luego el sistema no se ha enterado. El sistema no ha podido incrementar ni su energía interna ni disminuirla. Eso lo vemos intuitivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el incremento de U es cero. Eso de forma conceptual. Pero de forma matemática, utilizando nuestra fórmula de la primera ley de la termodinámica, también nos va a salir lo mismo, ya lo veréis. Incremento de U es igual a Q menos omega. Q en este caso, ¿cuánto es? 150 y positivo. Aquí lo ponemos, 150 positivo, menos el trabajo, que también es 150 y también tiene signo positivo. Que este signo positivo con el negativo de la fórmula queda negativo. Entonces, ¿qué les queda aquí? ¿Qué números les queda aquí? 150 joules menos 150 joules. Y eso da 0 joules. Es decir, que el incremento de energía interna del sistema es 0. No se ha producido ni un incremento ni un decremento de la energía interna. Es decir, que si inicialmente el sistema tenía una energía interna U1, al absorber este calor e invertirse todo este calor en trabajo contra el entorno exterior también, al absorber calor del entorno, 150 julios, y transformarse íntegramente en trabajo contra el entorno también de 150 julios, la energía final del sistema es igual a la energía inicial. U1 es igual a U2. Dicho de otra manera, el incremento de la energía interna es cero. Bueno, pues ya hemos terminado la lección de hoy. En la próxima lección veremos unos aspectos
que tienen que ver con la energía interna del sistema, como son la presión, el volumen y temperatura, que son los cambios de estado de un sistema y su relación con la variación de la energía interna, y explicaré una estrategia general para realizar problemas donde apliquemos esta importantísima primera ley de la termodinámica. Y haremos también algún ejercicio ya práctico aplicando esta primera ley de la termodinámica. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima.